Bienvenidas y bienvenidos a Democracia y una nueva serie de conversaciones de WOLA con perspectivas desde adentro de quienes lideran. Soy Carolina Jiménez Sandoval, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. En cada episodio nos sentamos con lideresas y líderes políticos de todas las Américas para explorar qué significa la democracia para ellos y ellas, los desafíos que enfrentan y por qué es tan importante. El trabajo de WOLA es posible solo gracias a oyentes como ustedes. Si valoran estas conversaciones, por favor consideren apoyarnos. Visiten nuestra página web www.wola.org y si pueden, donen. wola.org/donate. Muchas gracias. En 2022, Francia Márquez Mina hizo la historia al convertirse a la primera mujer afrocolombiana en ocupar la vicepresidencia de Colombia. Su camino hacia ese cargo no pasó por instituciones políticas tradicionales, sino por décadas de activismo ambiental y de justicia racial, defendiendo a su comunidad en las montañas de Cauca frente a la minería ilegal de oro. Un trabajo que le valió el Premio Goldman de Medio Ambiente en 2018. Al acercarse el fin de su mandato, se encuentra una intersección única, una figura política forjada enteramente por los movimientos sociales, navegando las realidades y los límites de poder institucional. En este episodio, Maureen Meyer, vicepresidenta para programas de WOLA, y Jimena Sánchez Garzoli, directora para los Andes, se sientan con la vicepresidenta Márquez para preguntar: ¿qué significa realmente la democracia cuando has pasado toda su vida luchando por quienes han sido históricamente marginalizados? Muchas gracias, señora vicepresidenta, por su tiempo y por su disposición a conversar con nosotros en WOLA, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Soy Maureen Meyer, vicepresidenta para programas aquí en WOLA, y apreciamos mucho que nos acompañe hoy. Para empezar, pues queríamos platicar un poco con usted sobre su vida y la carrera política. Entonces quería preguntarle, usted ha pasado del activismo social y ambiental a una vida política propiamente dicha. En pocos meses culminará su periodo como vicepresidente de Colombia. Entonces, ¿cuáles son sus principales aprendizajes y los desafíos de ese paso del activismo social a una carrera política? Bueno, ahora muchas gracias. Un saludo a Jimena. Gracias por este espacio. Bueno, yo creo que esto ha sido un desafío para mí muy grande, en tanto como usted dice, vengo del activismo social y llego con una experiencia social a ocupar un lugar en el Estado, un lugar en el gobierno, un lugar de representación política que no se había considerado para mujeres como yo, y menos con mi color de piel, y menos de la periferia o del lugar de donde vengo. Entonces, ha sido un desafío en un país bastante machista, bastante patriarcal y racista. Entonces me he enfrentado a situaciones bastante fuertes, pero también un mundo de aprendizajes para transformar también unas realidades en territorios, y ha sido también una oportunidad para deconstruir muchas políticas que a veces se iban en contra de las comunidades y de las poblaciones a las que yo represento. Entonces, ha sido desafiante la planificación, ha sido desafiante de construir un gobierno, un Estado que ha planificado para la acumulación de privilegios y no para la distribución, y para cerrar brechas de inequidad y desigualdad con poblaciones históricamente excluidas. Casi que hemos construido una arquitectura institucional nueva, y eso cuesta bastante pensar programas, incluso definir presupuestos en un Estado que su estructura tiene una visión colonial
patriarcal, excluyente. Entonces, priorizar inversiones para territorios excluidos y marginados, territorios que por supuesto no han tenido una equidad en términos de planificación, ha sido un desafío para llevar inversión allá. Yo ahora mismo estamos discutiendo, por ejemplo, el COMPES de Política Pública del Pacífico, que seguro mañana va a ser aprobado. Y llevo 2 años trabajando en que el Estado asuma el reconocimiento de que hay un patrón institucional que perpetúa el racismo y la exclusión en la región del Pacífico y poder discutir con funcionarios públicos técnicos que tenían unas formas de hacer las cosas y que llegó este gobierno para decir, eso tiene que cambiar. Nos ha costado mucho. Cada programa, cada proyecto, cada presupuesto que se dispone para implementarlo en un territorio donde antes se consideraba que no se puede invertir ahí, nos ha costado mucho para lograr consolidar esas inversiones y transformar esas realidades territoriales. Entonces, ha sido un aprendizaje también en términos de, reitero, los desafíos institucionales para adecuar una institución que tiene una estructura colonial, patriarcal y racista que se pone en función de los más vulnerables, en función de los derechos humanos, en función de la vida, en función del medio ambiente, en función de la transición energética, en función de garantizar que las organizaciones sociales de base puedan contratar con el Estado. O sea, hasta ahora en nuestro país las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras están pudiendo contratar con el Estado. Hay una desconfianza de ese Estado racial con la población afrodescendiente. No le permitía contratar a los afrodescendientes. Hasta ahora los consejos comunitarios están empezando a hacer sus primeros contratos con el Estado y los recursos que le permiten contratar son mínimos porque se considera que si se invierte o si se contrata con una población étnica, como que se van a perder los recursos, ¿sí? O no van a poder ejecutar los proyectos. Y eso ha sido un desafío para transformar esa visión y ponerlo en términos de la población. Este gobierno ha liderado unas políticas estructurales, reformas estructurales en el Congreso y también al no tener mayorías en el Congreso, gobernar teniendo minorías también es desafiante en términos presupuestales. El presidente Gustavo Petro le ha tocado varias veces, bueno, el periodo pasado, el año pasado, firmar por decreto el presupuesto, porque ese presupuesto el Congreso no lo aprobó por no tener mayorías. Hemos tenido una oposición que es mayoría. Y entonces siempre pensar en ocupar el Estado, hay que pensar no solo en ocupar, en el caso de Colombia, como está estructurado el Estado, no solo es ocupar el Ejecutivo, sino que hay que ocupar también el Legislativo. Si se cuenta con participación mayoritaria en el Congreso, se puede avanzar en la reforma, pero si no, es difícil. Entonces eso también ha sido bastante desafiante en términos de seguridad, pues el haber llegado aquí ha incrementado la violencia en algunos lugares y sobre todo en mi departamento y en mi municipio. En esta región del Pacífico la violencia ha sido fuerte y sobre todo en el departamento del Cauca. Y la forma en como yo veo esto es como, bueno, como un castigo a las comunidades por haber elegido un gobierno popular, por haber elegido un gobierno alternativo y el costo de eso es muy grande. En lo personal, pues también esto ha tenido implicaciones sobre mi familia. Mi papá ha tenido intentos de asesinato. Los riesgos de seguridad han sido bastante altos también. Esto no quiere decir que entonces no podemos seguir disputando el poder y buscando ocupar los espacios de representación política para transformar, pero lo social y lo político no pueden estar sueltos, son un complemento. Yo siento que fue un desafío para mí. No, en realidad
en todos los sentidos. Yo no tuve el mayor apoyo del movimiento social, aunque vengo del movimiento social, siento que me dejaron muy sola, que no tuve el respaldo de la gente, de las mujeres, de las comunidades. Incluso, pues el presidente me designó la responsabilidad de las políticas de género, creó una institución, un ministerio de cero, y eso tomó tiempo, esa arquitectura, pensar y diseñar una arquitectura institucional para las mujeres, para los jóvenes, para las poblaciones étnicas indígenas, afrocolombianos, raizales y palenqueras, para la población LGBTIQ+, para la población con discapacidad, para los territorios excluidos y marginados. O sea, esa es la tarea del Estado colombiano, entendiendo que Colombia es uno de los países más desiguales e inequitativos del planeta. Y entonces esa era la tarea que teníamos, de crear una institución, y costó mucho crear esa institución. Bueno, y adentro también tuvimos muchas dificultades con personas del mismo gobierno que no entendieron cuál era mi presencia, y que más vale se dan esas disputas de intereses, a veces particulares, en que esta no avance, porque pues su liderazgo no puede crecer mucho, no se puede hacer muy visible. Y entonces tuve mucho juego amigo, como se dice, para avanzar. Pero bueno, yo creo que logramos demostrar que con constancia se puede, y esto es una semilla que sembramos y que hay que seguir cultivando, y que hay que seguirle apostando a políticas de cambio y de transformaciones estructurales. Bueno, honorable vicepresidenta, un placer tenerla nuevamente con nosotras en WOLA. Para la audiencia, yo soy Jimena Sánchez, la directora de los Andes. Mientras que a nivel global vemos unos retrocesos de los derechos individuales y colectivos de los afrodescendientes, hemos visto que varios países en las Américas han avanzado en el reconocimiento de estos derechos durante la primera década de las Naciones Unidas para los Afrodescendientes. Como tú has participado en todo este proceso, ¿cuáles serían para ti las lecciones de la primera década y qué se debe avanzar en la segunda década? Bueno, en mis funciones designadas por el señor presidente Gustavo Petro, está la garantía de los derechos de la población afrodescendiente, raizal y palenquera, y el impulso a la reconexión de los pueblos afrodescendientes con África y con la diáspora. Entonces, hemos hecho varias tareas. Uno es que hemos expandido la política exterior de Colombia en términos de reconectar con el continente africano, entendiendo que tenemos historias compartidas. Yo he hecho 4 giras oficiales a África, a varios países, y estamos a punto la próxima semana, del 18 al 21, de hacer un evento que es un foro de alto nivel entre África y CELAC. Esto, por supuesto, siguiendo los pasos de Lula en Brasil, que también ha tenido la agenda de articulación con el continente africano, y algo que yo valoro mucho en lo personal como mujer afrodescendiente es abrir esas puertas de reconexión con un continente con el que tenemos raíces, memorias, historias, pero también posibilidades y oportunidades que no solo son para África y para América Latina, sino para el mundo. África tiene la cuenca de la República Democrática del Congo, la cuenca del Congo, y nosotros tenemos la Amazonía. Hay 2 pulmones del mundo que se encuentran en esta región del sur. Y en ese sentido, yo creo que a la luz del cambio climático y los desafíos, pues eso de seguir sosteniendo la vida, el territorio, la biodiversidad, pues es fundamental el poder intercambiar, y que el mundo sepa de esas experiencias son muy importantes, no solo para los latinoamericanos, los caribeños y los africanos, sino para el mundo entero.
de otro lugar, pues nosotros hemos también planteado la necesidad de fortalecer relaciones comerciales entre el sur-sur, de cooperación sur-sur, del sur global, y he estado en esa apuesta. Por otro lado, en términos del sistema general de Naciones Unidas, también hemos estado trabajando en el reconocimiento de los afrodescendientes. Impulsamos en el marco de la COP16 sobre diversidad biológica el reconocimiento de los afrodescendientes, reconocer los aportes que los afrodescendientes han hecho a la conservación de la vida en el planeta, de la biodiversidad, es fundamental, pero también hay una desfinanciación internacional de los procesos de conservación, de cuidado del medio ambiente y la naturaleza en los territorios colectivos u ocupados de manera ancestral por comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras. Y en ese sentido poder abrir esa puerta, ese camino, es decir, tenemos que reconocer a los afrodescendientes, es fundamental en toda la esfera. También en Naciones Unidas impulsamos junto a Brasil el reconocimiento del Día de las Niñas y de las Mujeres Afrodescendientes, y lo que buscamos es evidenciar la necesidad de una agenda política, social, económica, y evidenciar que las desigualdades históricas, estructurales en un país afecta de manera desproporcional a las mujeres afrodescendientes e indígenas. Sí, que los niveles en términos de inequidad y en términos de acceso a un empleo, incluso accediendo al empleo, el nivel salarial entre una mujer negra y un hombre blanco, por ejemplo, para el caso de Colombia, es de un 58%, y eso ya evidencia las necesidades de trabajar por el reconocimiento de una agenda que de manera específica aborde esas violencias ¿cómo se llama? Esas violencias, se me olvidó la palabra, esa violencia múltiple que viven las mujeres, ¿sí? En ese sentido, yo creo que impulsar, que parte por el reconocimiento, después del reconocimiento, la necesidad de que los estados construyan agendas que garanticen los derechos integrales de las mujeres afrodescendientes, pues es parte del camino Mujeres y Niñas. Y eso también lo hemos venido haciendo, pero para mí fue doloroso en el marco de las discusiones de la cumbre, de la COP16, donde se decía que nosotros no somos un lenguaje acordado como pueblo afrodescendiente. Y pues no somos un lenguaje, existimos. Sí, hay más de 200 millones de afrodescendientes en Latinoamérica, en esta región, en el Caribe, en las Américas, y decir, no, es que no existen porque no es un lenguaje acordado, pues es un acto de mucha discriminación, y yo para decir eso, el sistema general de Naciones Unidas aún no reconoce a los afrodescendientes como pueblos. Por tanto, el primer decenio afrodescendiente buscaba reconocimiento, desarrollo y justicia, reconociendo el racismo estructural y reconociendo los impactos y las consecuencias del colonialismo y de la esclavitud. Sin embargo, sí, la agenda de la década de los afrodescendientes se quedó mucho en eventos importantes, pero que no logró cumplir con ese objetivo de justicia, ese objetivo de desarrollo. La población afrodescendiente casi que en todo el mundo vive con las necesidades básicas insatisfechas más profundas. Son los jóvenes afrodescendientes que están sometidos a políticas de criminalización del Estado, desde los estados. Y el tema de reconocimiento, que es un poquito donde medio se ha avanzado, pues tampoco es que se queda mucho en un reconocimiento simbólico. Entonces, todavía está esa agenda. Y yo he dicho que la razón por la que, a pesar que hubo un decenio firmado por todos los estados
que hacen parte de las Naciones Unidas, pues la razón por la que cada estado no implementó esos compromisos pues, tiene que ver con que todavía estamos en estados coloniales y que tienen una visión racista, estados raciales, como dicen algunos pensadores y eso hace que pues no asumen esas agendas. Hace que hay un segundo decenio, yo planteaba una agenda de reparaciones históricas que Estados Unidos, por ejemplo, no reconoció. Cuando planteamos al grupo que lidera el decenio la necesidad de poder avanzar en una agenda de reparación histórica que reconozca el impacto desproporcionado a través del tiempo del colonialismo y de la esclavitud sobre los afrodescendientes, no se logró. Dijeron que el segundo decenio busca los mismos objetivos y son importantes: desarrollo, justicia y reconocimiento, pero pues yo creo que hay que ir más allá. Nosotros estuvimos impulsando que Naciones Unidas saque una declaración de reconocimiento de pueblos afrodescendientes, pueblos como pueblos. Y hay unas discusiones fuertes, ¿sí?, en ese reconocimiento de pueblos, pero que hay que seguir impulsando. He visto que la OEA viene impulsando ese reconocimiento de pueblos afrodescendientes y hemos venido desde el gobierno de Colombia acompañando ese proceso. Qué bueno, qué bien. Bueno, en Latinoamérica también existen grandes desafíos para lograr la igualdad, equidad de género, como tú mencionaste, incluyendo en la participación de mujeres en la vida pública, especialmente para mujeres pertenecientes a grupos sociales históricamente marginados. Desde su experiencia, ¿cuál es el papel y la importancia de la igualdad de género en la democracia? ¿Y qué podemos hacer para avanzar hacia democracias inclusivas basadas en igualdad? Bueno, yo, aunque no me considero una mujer feminista, pues porque yo reconozco que hay mujeres que lideran una agenda netamente feminista y han venido impulsando una agenda feminista. Me considero una mujer que defiende los derechos de las mujeres y en ese sentido tengo que decir que pues estamos en una sociedad patriarcal. Ahora mismo tenemos a hombres a punto de generar una tercera guerra mundial, ¿sí? Y pues son hombres usando quién tiene más poder, poniendo en crisis la vida, ¿sí? Y es doloroso eso, porque son las mujeres las que al final del día de estas guerras y conflictos armados que hemos tenido en Colombia y en muchos lugares del mundo, están recogiendo los escombros de lo que queda. Sí, están recogiendo los escombros y están sosteniendo y aneando la vida. En nuestro país, más del 40% de las mujeres que tienen hijos son mamás cabezas de familia y son las que están sosteniendo a sus hijos, a pesar que a veces el padre aborta su responsabilidad de la crianza de los hijos. Las mujeres asumen esa responsabilidad de sacar solas sus hijos adelante. Yo soy una de esas mujeres que me tocó sacar sola mis hijos adelante. Entonces, ese machismo no permite a veces que las mujeres puedan desarrollar sus propias agendas. A veces no pueden tener una participación en política, aunque hemos avanzado un poquito. A veces también, aunque ocupen un lugar en la política, no son las que toman las decisiones en la política, ¿sí? Ocupamos espacios, pero no tomamos decisiones. Y eso también, pues, es un desafío. Yo creo que hoy hay como mucho miedo en términos de cuando se habla de género y de participación de las mujeres en los distintos escenarios de poder. Hay miedo a que la mujer lidere, hay miedo a que la mujer ocupe un espacio. Y lo peor, en la casa mismo hay miedo de que la mujer tome decisiones.
pero es que yo veo que cada día se exacerba más la violencia basada en género contra las mujeres. Aquí estamos atendiendo todavía casos de mujeres con amenazas de feminicidio, mujeres asesinadas por ser mujer. Y siento que, pues no voy a estigmatizar, pero las redes sociales y medios de comunicación también están reproduciendo a veces mensajes machistas y mensajes que impulsan y a generar violencia. Y siento que está dura la lucha para avanzar en los derechos. Yo no puedo creer que veo a candidatos aspirando a cargos de elección popular y hablan de tal manera que parece que estuviéramos devolviéndonos años atrás, años que creíamos ya habíamos superado y no. Están volviendo mensajes muy machistas, mensajes que degradan a las mujeres, mensajes que desconocen el feminismo, que desconocen las luchas de las mujeres y eso es muy peligroso. Y también pasa lo mismo con la población étnica indígena o afrodescendiente. Cuando un líder político empieza a quitarle la condición humana o de dignidad a una persona y empieza acaso y que a llevarlo otra vez al nivel de un animal, eso ya dice mucho y eso ya es de mucha preocupación. Yo creo que estamos volviendo a discursos y narrativas que luego se traducen en violencias que pensábamos estaban superadas. Entonces hay peligro en eso, hay riesgo en eso. Y eso ahora, antes pues se hacía, pero no habían redes sociales. Hoy ese tipo de cosas, usando redes sociales, amplifican esos mensajes. Y esas narrativas se van imponiendo y luego terminan con acciones. Entonces eso es una preocupación muy grande que tengo y que tenemos y genera miedo, porque pues mientras los movimientos de mujeres están impulsando la garantía de sus derechos, que no las maten, que no las violenten por su condición de mujer y mujer en su diversidad, hay otros mensajes discriminatorios, estigmatizantes que generan violencias y no solo violencia verbal, sino que a veces esas violencias terminan costando la vida a muchas mujeres en el mundo, no solo en Colombia. Son muchas luchas que hay que seguir dando a la vez y como decía, creo que lo difícil también son muchas luchas que uno pensaba que estábamos avanzando más y vemos retrocesos ahora, ¿no? Sí, pues muchas gracias. Pero bueno, nos toca mantener la esperanza. Exacto, toca seguir No luchando. perder la esperanza. No más, le quitamos mucho tiempo, hoy no quedamos quitarle un poco, no, mucho más. Entonces quería hacerle una última pregunta, que es sobre todo pensando en, pues Wola, estamos aquí en Washington, ¿no? Y vemos mucho la relación de Estados Unidos a la región y cómo incidir a favor de políticas que avanzan derechos humanos y democracia. Entonces quería preguntarle, señora vicepresidenta, ¿cómo está viendo la relación? Colombia y Estados Unidos tienen una relación de más de 200 años, trabajan juntos en temas a veces complejas como seguridad, las relaciones comerciales, culturales, políticas, diplomáticas. Entonces ahorita ya con toda su trayectoria y experiencia, ¿cuál sería su visión de cómo deben ser estas relaciones bilaterales hacia un futuro? Yo creo que hay muchas sensibilidades sobre la situación no solo de Colombia, sino de Latinoamérica, el Caribe con los Estados Unidos hoy. Y de todas maneras, yo creo que el diálogo debe ser un diálogo respetuoso, un diálogo recíproco y un diálogo que reconozca al otro y a la otra. En eso yo no voy a profundizar porque sé que soy la vicepresidenta de Colombia y no quiero generar una situación que después me tenga implicaciones, así que prefiero no decir mucho
Por supuesto, tengo preocupaciones, como las tienen todas las personas, no solo acá, sino en los Estados Unidos, en términos de cómo se han venido manejando las relaciones Colombia-Estados Unidos, y esas preocupaciones pues hemos terminado en impactos con la población civil, tanto allá como acá. Así que nuestra apuesta es seguir siendo la garantía de los derechos humanos, la garantía de los derechos étnicos, que es lo que yo siempre he hecho. La garantía de los derechos de la naturaleza debe seguir siendo una agenda que tendremos que seguir impulsando dentro o fuera del gobierno. Yo ya voy a salir de aquí y seguiré impulsando la agenda de justicia social necesaria. En términos de la migración, yo sé que el problema más complicado es ver lo que está pasando en términos de migración, pero nadie se va a un país o se va de su casa porque quiere. Por lo menos la gente acá es muy arraigada a su territorio. Uno se va y uno añora regresar a su casa. Y la gente que se va porque hay necesidades. Entonces, si uno no quiere que llegue una población a su país, le toca ayudar para que esa población tenga mejores condiciones en su país, en su territorio. Y eso, pues, por supuesto, hace que uno no se vaya. Porque ¿quién quiere irse lejos de casa? La gente no se va a pasar trabajo a otro lugar porque quiere. La gente va porque necesita. Y tiene que sobrevivir de alguna manera. Así que aquí en el gobierno está haciendo los esfuerzos por sembrar caminos de esperanza y sembrar oportunidades en educación, en desarrollo productivo, entregando tierras a los campesinos para que produzcan y enfrentando los desafíos de la seguridad, enfrentando al narcotráfico, ¿sí? Que no es fácil, ha sido muy difícil. Esta es una política que lleva años y este gobierno ha hecho los mayores esfuerzos por combatir al narcotráfico, pero sabemos que hay que seguir trabajando. Entonces, yo creo que ahí hay la necesidad de seguir construyendo y seguir impulsando, y bueno, el movimiento social tendrá que seguir levantando la voz tanto allá como acá de lo que nos parece que no es justo y que no está bien. Pues muchas gracias a Vicepresidente Márquez por todo su tiempo hoy, por conversar con nosotras, pero también sobre todo por ofrecernos tantas reflexiones sobre su experiencia, tanto como líder social, activista, pero también como funcionaria pública. Entonces, pues sí, en nombre de WOLA, pues muchas gracias y pues les damos todo lo mejor hacia el futuro. No, gracias a usted, un saludo a Jimena, gracias Jimena por siempre estar ahí acompañándonos en estos caminos tan difíciles a veces, pero que la esperanza es lo único que se pierde y tenemos que seguir trabajando hasta que lograr que la dignidad se haga costumbre. Así es. Bueno, un abrazo fuerte a todas y a todos los que todos los que nos escuchan. Democracia y representación nos recuerda que una democracia inclusiva requiere más que elecciones. Exige la participación y el liderazgo de quienes históricamente han sido excluidos. La trayectoria de la vicepresidenta Márquez, desde ser activista comunitaria hasta convertirse en la primera vicepresidenta procolombiana, es tanto una inspiración como una medida de cuánto nos queda aún para recorrer a la región. Sus reflexiones sobre la justicia racial, el liderazgo de mujeres y la relación Colombia-Estados Unidos ofrecen una perspectiva esencial para quienes creen que la democracia debe funcionar para todos, para poder funcionar del todo.